A ver, ¿quién no ha pensado alguna vez en ese miedo tan de ciencia ficción a que las máquinas se rebelen? Es un clásico, sí. Terminator, Matrix, esa idea de que la IA un día se despierte y, bueno, decida que sobramos. Es casi un género en sí mismo. Ajá. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un material que coge esa idea, la mira a los ojos y le dice: «Eres una distracción». Vaya. Tenemos entre manos un artículo del sociólogo Miguel Chahín Flórez que se titula «A las puertas del fin de la humanidad, la falsa rebelión de las máquinas». Y su argumento es... Es una bomba. Sí, lo es. Sostiene que esa rebelión es una cortina de humo, que el peligro real no es que la IA cobre vida propia, sino que está siendo diseñada por una élite muy humana con un objetivo muy claro: el control. Exacto. Para entender esto vamos a tener que hablar de transhumanismo, de capitalismo de la vigilancia y de un concepto que me parece fascinante: la IA como un sujeto epistémico funcional. El reto de hoy es meternos a fondo en la crítica de Chahín y ver si entendemos su argumento, que apunta a un proyecto global para, nada menos, transformar lo que significa ser humano. Y es un análisis realmente provocador porque desvía el foco de la conversación habitual. Normalmente hablamos de la potencia de los procesadores, de si la IA es creativa. Cuestiones técnicas, sí. Eso es. Pero el planteamiento de Chahín es que eso es mirar el dedo y no la luna. Él se centra en la ideología y en las estructuras de poder que impulsan esta tecnología. Claro. Lo que defiende en su texto es que no estamos ante una consecuencia inevitable del progreso, algo que simplemente pasa. No. Él lo presenta como un proyecto deliberado, con actores concretos, citando al Foro Económico Mundial, por ejemplo, y con objetivos muy definidos. Vale. La cuestión que plantea no es si las máquinas se rebelarán, sino ¿para qué se están usando ya mismo? Ok, pues vamos a desgranar eso. Empecemos por la idea central, esa falsa rebelión. Chahín apunta a figuras muy influyentes, como Yuval Noah Harari, que han popularizado esta idea, ¿no?, de que las máquinas podrían volverse autónomas y dominarnos. Sí. Si esto es una falacia, como dice el autor, ¿por qué se promueve tanto? ¿Qué gana nadie contándonos una historia de miedo sobre robots? Pues, desde la perspectiva que expone Chahín, es una maniobra de distracción, de manual, una narrativa estratégica. Ajá. Es mucho más fácil para la gente aceptar y temer a un enemigo no humano, una conciencia artificial abstracta y futura, que enfrentarse a la idea de que un grupo de seres humanos, de élites, estén implementando un sistema de control aquí y ahora. Claro, es más sencillo. La tesis que defiende es que al crear el mito de Skynet se absuelve de responsabilidad a sus creadores. En su artículo lo dice con una claridad meridiana. A ver. La verdaderamente alma y espíritu de las máquinas está en una élite, que las han diseñado para el control total de la humanidad. La máquina se convierte en el chivo expiatorio perfecto. O sea que la imagen del Terminator con el ojo rojo es casi una herramienta de marketing para el verdadero plan. Exacto. Mientras miramos al robot del futuro, no vemos la arquitectura de control que se está construyendo hoy. Exacto. Es un truco de ilusionismo a escala global. Se nos anima a debatir sobre los derechos de los robots y la ética de la superinteligencia. Debates importantes, pero que, según esta visión, desvían la atención del problema fundamental, el poder. Ya. El artículo lo enmarca como un relato que nos hace cómplices pasivos de nuestra propia sumisión. Vale. Si la rebelión es el señuelo, ¿cuál es el verdadero proyecto que describe Chahín? El texto habla de un cambio de paradigma, de pasar de un capitalismo con rostro humano a algo que llama poscapitalismo o capitalismo de la vigilancia. Sí, un concepto que, por cierto, popularizó la académica Shoshana Zuboff. Y es clave entender que para Chahín esto no es solo un ajuste económico. Es algo más profundo. Es una transformación social completa. Él conecta directamente esta idea con esa famosa frase que se atribuye al foro de Davos: no tendrás nada y serás feliz. La interpretación habitual es una especie de utopía minimalista, pero la lectura que él propone es mucho más oscura. Lo ve como la culminación de un sueño comunista, pero totalmente pervertido. ¿En qué sentido? Una sociedad donde la propiedad privada se abole para la gran mayoría, que vive de una renta básica o unos servicios mínimos que garantizan su supervivencia y sobre todo su apaciguamiento. ¿Una dependencia total del sistema? Justo.
una dependencia que asegura la docilidad. Mientras tanto, una élite tecnológica y financiera ejerce una gobernanza mundial de facto, a través de la digitalización y de corporaciones gigantescas, al estilo Silicon Valley. Entiendo. No es una dictadura con tanques en la calle, es un control mucho más sutil, algorítmico. Y el resultado final de este modelo, según la visión de Chagin, no es una sociedad liberada y feliz, sino una sociedad de esclavos digitales, que ni siquiera son conscientes de serlo. Y su argumento no se queda en lo político o económico. Va un paso más allá y dice que estamos ante un cambio antropológico, una alteración de lo que significa ser humano. Habla de que se está rompiendo la relación tradicional sujeto-objeto. Esto ya suena más abstracto. ¿Podemos aterrizarlo? Claro. A ver, pensemos en un martillo. Es un objeto y yo soy el sujeto que lo usa para un fin. Hay una distancia, un control. Sí. Esa ha sido la relación del ser humano con la tecnología durante siglos. Pero ahora pensemos en un móvil. Ya no es solo un objeto pasivo. No, claro. A través de sus notificaciones, sus algoritmos, sus recomendaciones, modifica activamente mi comportamiento, mis deseos, incluso mis pensamientos. La línea entre la herramienta que uso y lo que me usa a mí se empieza a difuminar. Entiendo. La herramienta empieza a darme forma a mí. Exacto. El autor argumenta que la cuarta revolución industrial, de la que hablan figuras como Klaus Schwab, busca precisamente borrar esa frontera. El objetivo ya no es crear herramientas, sino lograr una integración total hombre-máquina. Vale. La tecnología deja de ser algo externo para convertirse en parte de nuestro ser, creando lo que el autor llama neoentes. Y el paso final de este proceso, según su análisis, es la virtualización del sujeto. El metaverso. El escenario definitivo es el metaverso. Ahí la realidad tangible, el objeto, desaparece. El ser humano pasaría a vivir en una especie de solipsismo, encerrado en su propia percepción, pero con la trampa de que esa percepción estaría completamente diseñada y controlada por una superinteligencia. Es el mundo feliz de Huxley. Como apunta el propio autor, es la materialización del mundo feliz de Aldous Huxley. Y es muy curioso cómo hila esto con ciertas corrientes de pensamiento. El artículo sostiene que la filosofía posmoderna, al cuestionar la existencia de una realidad objetiva, pues habría allanado el camino para que aceptemos una realidad virtual controlada. Sí, es uno de los puntos más controvertidos de su análisis. De hecho, usa un ejemplo muy polémico. Afirma que debates como el de la ideología de género son un paso previo para desconectar al sujeto de la dimensión objetiva de la realidad. Desde su perspectiva, esta desconexión de una realidad biológica tangible funciona como un entrenamiento mental. ¿Un entrenamiento? Sí, la lógica que él expone es que si se puede convencer a la sociedad de que algo tan fundamental como el sexo biológico es una construcción subjetiva y maleable, entonces el siguiente paso, Aceptar una realidad completamente fabricada. se vuelve mucho más factible. Es un desanclaje progresivo de cualquier verdad objetiva externa al individuo. Es una conexión muy fuerte la que hace Ki Chagin. Para quien nos escucha puede sonar a un salto argumental tremendo. ¿Cómo lo hila él en el texto para que no parezca una simple provocación? Lo justifica como parte de un proceso cultural más amplio que busca debilitar todos los anclajes tradicionales: la familia, la nación, la religión y finalmente la propia biología. Al eliminar a sus puntos de referencia objetivos, el individuo queda, según su tesis, en un estado de aislamiento y maleabilidad total, perfectamente preparado para ser reseteado e integrado en la nueva realidad digital que le ofrezcan. O sea que no son fenómenos aislados. Para Chagin son piezas interconectadas de un mismo proyecto de transformación antropológica. Y aquí es donde el artículo da un giro que parece de ciencia ficción. El autor cuenta que le preguntó a una IA, llamada Notebook KLM, sobre el concepto de realidad distópica, dentro del marco de pensamiento que él mismo estaba desarrollando. Y la respuesta es, bueno, es para analizarla con calma. Es increíblemente lúcida. Es una de las partes más impactantes del texto, sin duda. La IA elabora un análisis que parece confirmar punto por punto la tesis de Chagin. ¿Cuál es el primer punto? El primer concepto que destaca es el de obediencia voluntaria. La distopía que describe no se impone por la fuerza bruta, sino que nace de una renuncia consciente a nuestra soberanía intelectual a cambio de comodidad, seguridad y eficiencia. ¿Claro? Delegamos el trabajo de pensar,
porque es más fácil que una máquina lo haga por nosotros. Eso ya lo vemos un poco, ¿no? Cuando seguimos la ruta del GPS sin cuestionarla aunque conozcamos el camino. O cuando dejamos que el algoritmo decida la próxima canción o la próxima película. Ese es exactamente el mecanismo. El segundo punto que menciona la IA es la imposición del pensamiento único. La IA no actuaría como un censor que prohíbe, sino como un gestor global de la racionalidad. ¿Cómo? Definiría lo que es una opinión lógica basada en datos y lo que es desinformación o discurso de odio. Cualquier disidencia no sería un crimen, sino simplemente un error de cálculo, algo irracional que el propio sistema se encargaría de marginar. Luego, la IA habla de una gobernanza sin rostro. Esto me parece clave. Totalmente. Se refiere a que la IA se convierte en una especie de Dios funcional, una autoridad última, supuestamente objetiva y neutral porque se basa en datos puros. Pero es una fachada. Claro, como la propia IA explica, es una fachada que oculta las intenciones de las élites que la programaron. Sus decisiones, a quién se le da un crédito, quién es contratado, se presentan como resultados técnicos, no como decisiones políticas. Son incuestionables. Ya. Y en este sistema, el ser humano, como dice la IA, deja de ser el actor para convertirse en una simple interfaz, un nodo más en la red. Pero el último punto que describe la IA es el que para mí da verdadero vértigo. Habla de la clausura de la exterioridad crítica. ¿Qué demonios significa eso? Esto plantea una pregunta fundamental. Es el movimiento final del jaque mate. Significa que el sistema distópico se perfecciona cuando es tan total, tan envolvente, que ya no existe un afuera desde el cual se pueda pensar críticamente sobre él. Sería como intentar describir el agua a un pez que nunca ha salido de ella. Exacto. No tiene el lenguaje ni el concepto de seco para entender lo que es mojado. Si la IA moldea no solo la información que recibimos, sino el lenguaje que usamos y los marcos con los que pensamos, ¿cómo podemos siquiera formular una crítica? Es que eso anula la propia posibilidad de la resistencia. Si ni siquiera puedes pensar que estás en una prisión porque no conoces otro concepto de realidad, entonces la libertad deja de existir como idea. El sistema se vuelve inexpugnable. Porque ha colonizado la propia conciencia. No hay escapatoria. Esa es la conclusión más escalofriante del análisis que hace la IA y que Chahine suscribe. La distopía perfecta no es la que aplasta la rebelión, sino la que la hace impensable. Después de este viaje técnico, filosófico y casi de terror psicológico, el autor lleva su argumento a un plano final casi espiritual. Parece verlo todo como una especie de guerra cultural o religiosa, y menciona explícitamente el judeocristianismo como el gran antagonista. Porque aquí es donde Chahine expone su tesis de fondo. Él ve el transhumanismo no como un simple avance tecnológico, sino como un proyecto mesiánico, una nueva religión secular con un objetivo muy claro: dar sepultura a la visión antropológica judeocristiana que ha definido a Occidente durante milenios, la idea del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad, un alma. Todo eso, desde su punto de vista, eso es el principal obstáculo para el proyecto del hombre-máquina. Un proyecto en el que, como dice el propio autor, el hombre busca recrearse a sí mismo. O sea, ocupar el lugar de Dios. Exactamente. De ahí el término Homo Deus, que también popularizó Harari. Es el sueño gnóstico de la autodificación, tomar el control de la evolución, hackear la biología y, en última instancia, conquistar la muerte, que los ideólogos transhumanistas ven como una simple enfermedad que se puede curar. Es liberarse de cualquier límite. De cualquier dependencia, incluida la divina. Y para conseguir esto, Chahine argumenta que se usan poderosas herramientas de colonización cultural. ¿A qué se refiere con eso? Por un lado, los discursos de los propios transhumanistas en foros como Davos, que van normalizando estas ideas de arriba hacia abajo. Y por otro, la cultura popular, que lo hace de abajo hacia arriba. Ah, claro. Es curioso que menciones las películas infantiles llenas de cyborgs, superhéroes y mutantes. Uno piensa en el cine de Marvel, por ejemplo, y efectivamente la hibridación hombre-máquina, la mejora tecnológica, está por todas partes, y siempre se presenta como algo emocionante, deseable. Como el siguiente paso de la evolución. Exacto. Se nos está vendiendo esta nueva religión del hombre Dios como un futuro inevitable y genial.
Hemos empezado con la imagen de un robot rebelde y hemos terminado en una crítica profundísima a un supuesto proyecto de control global que no solo busca cambiar la economía, sino redefinir lo que significa ser humano. La tesis central de Sahén, si la he entendido bien, es que la amenaza no es una futura conciencia autónoma en una máquina, sino la intención muy presente y muy humana que la está programando. Has dado en el clavo. Desde la perspectiva analizada en este artículo, el debate clave no debería ser si la IA piensa o si será consciente. La pregunta relevante es, ¿quién la controla y con qué fines está programando? Claro. El peligro, según esta visión, no es la rebelión violenta de un superordenador. Es la sumisión perfecta, silenciosa y voluntaria de la humanidad a un sistema diseñado precisamente para que dejemos de pensar críticamente y de ser libres. El artículo describe esa distopía perfecta como un sistema sin una exterioridad crítica, un lugar desde el que se pueda cuestionar. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante para reflexionar. Si un sistema así, diseñado para moldear nuestra percepción misma de la realidad, llegara a existir, ¿cómo podría alguien que está dentro darse cuenta de que lo está? ¿Cuál sería la primera grieta, la primera señal de esa conciencia?